Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy José Cuber y aquí estoy en un nuevo video en el canal. Bueno, el video de hoy es muy especial porque hace un año, porque hoy estoy cumpliendo un año de SpeedCube. O sea, hace un año empecé con los cubos. Y pues tengo planeado contarle así como una historia y pues mi historia en los cubos. Y también le pedí a unos amigos míos que me dijeran así como unas preguntas que tengan, cualquier pregunta, y que yo se las respondería en este video. Y pues primero voy a responder las preguntas, luego voy a decir mi historia. Ok, hay algunas preguntas que tienen que responder. Hay parte de la historia que son respuestas en esas preguntas. Entonces, pues cuando se dicen la historia voy a decir algunas cosas repetidas, pero ya saben por qué. Bueno, otra pregunta que se repitió fue que por qué quise aprender a practicarlo. Yo en sí, pues, yo no sabía mucho del cubo Rubik. Yo, pues, muy poquitas veces veía a unos en el colegio con cubos. Y también antes yo veía a gente armarlo, pero a mí no me interesaba. Sino que una vez mi papá quiso aprender a armarlo, eh, y pues a mí me dio, pues, después me dieron ganas de aprender. Eh, entonces, pues él aprendió, ya cuando tenía más o menos la idea, él me empezó a enseñar, me dio los algoritmos y pues ya íbamos ahí armándolo. Pero bueno, ya voy a empezar. La primera pregunta es, ¿cuánto tardé en aprender? La verdad es que me demoré, no sé si me demoré, fue de mucho en aprender a armar el cubo, el básico, pues el 3x3, pero me demoré una semana. En sí, como entre 5 a 7 días me demoré en armar el cubo. Para armarlo en sí, mi primera vez, como a los 2 o 3 días. Pero mientras me aprendía los algoritmos y sí, porque yo los tenía anotados en una hoja, eh, para aprenderme todos los algoritmos y sin mirar el papelito, me demoré como una semana. Bueno, esta siguiente pregunta es que, pues, me lo ha repetido mucho la misma persona, y es que si veo algún patrón al armar el cubo. La verdad no son patrones, en realidad son algoritmos. Son muy diferentes. Los algoritmos son para permutar, para intercambiar fichas o orientarlas, y pues para que el cubo vaya quedando solucionado. Los patrones son formas de decoración en los cubos. Por ejemplo, pues el cubo, un algoritmo, digamos, para hacer la cara blanca en este caso, pues el algoritmo que voy a hacer igual me lo va a volver a armar, pero algoritmo es hacer un conjunto de pasos para que vaya quedando solucionado. Un patrón es un tipo de decoración en los cubos. Pues en sí, lo quise aprender a armar porque mi papá aprendió y me dieron ganas de aprender a armarlo y pues lo quise aprender, lo armé. Bueno, la otra fue que cuánto tardé en ser bueno. La verdad no sé cuánto tiempo de promedio pues se refiere a ser bueno. Eh, si es lo que es promediar 20 segundos, 30 segundos, la verdad es que pues me tocó mucho tiempo. Por ahí a los 5 meses o 4 llegué a los 30 segundos. Porque bueno, si se refiere a 20, hace menos de 20 segundos, lo que promediaba hace menos de un mes. Sí, porque apenas estoy cerca de los 15 segundos. Eh, si se refiere a eso, me tomó por ahí unos 6 7 meses llegar a los 20 segundos por aprender técnicas, algoritmos, etcétera. Bueno, la otra sería que cuál podría ser mi récord más alto. La verdad en sí, pues no sé, porque es que uno cada cierto tiempo está rompiendo récord, está bajando tiempos. Y uno en realidad no sabe cuál va a ser el más alto, el más, pues, menor tiempo que yo haga. Si está hablando en este año, pues cuál sería mi récord más alto para este año. En 3x3 podría ser unos 7 segundos, 8 segundos, la verdad no sé.
pero en sí no sé cómo responder a esa pregunta porque uno depende de las mezclas, si estén fáciles o difíciles que uno hace los tiempos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál sería mi mayor reto? La verdad, en la mayoría de speedcubers, el mayor reto es bajar tiempos. Sí, porque según bajar tiempos es muy difícil porque tienes que mejorar el look ahead, o sea, mirar adelante, intentar no hacer pausas, ser eficiente, usar la menor cantidad de movimientos posibles y pues eso lleva mucha práctica y pues bajar los tiempos es muy difícil porque aún así uno practique mucho al día casi ni se nota y uno tiene que llevarse ya varios días, tal vez hasta meses de práctica para lograr bajar tiempos. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que ¿cuál sería mi mayor reto? Es bajar los tiempos. Bueno, después me preguntaron que cuál es mi marca favorita. En sí, pues para 3x3 sería la marca GAN, a ver si algunos la conozcan. Ahí medio se ve la marca, sino que es que lo tengo hace como 3 meses y ya la marca se le está borrando. Creo que la cámara no lo detecta. Ahí medio se ve. Podría ser la marca GAN o marca Moyo, la marca Moyo, que son de mis cubos favoritos, pues los que yo más uso. La siguiente pregunta que fue ¿cuál fue mi primer cubo? La verdad, pues la mayoría de speedcubers con los que he visto es que empiezan con unos cubitos muy, pues tamaños normales eh, y pues muy malitos que giran mal o con un cubo Rubik y la verdad es que yo empecé con este cubito chiquito. En realidad es un llaverito. No lo tenía cuando yo aprendí a armarlo, pero en esos días se lo puse. Y vea cómo es la diferencia del tamaño. Este mide creo que 3 centímetros. Y yo aprendí con este y yo decía que era lo mejor del mundo, que no había cubo mejor que este. La otra pregunta es, ¿cuál es mi cubo favorito? Que otra vez es, pues la marca GAN, la verdad es que este es el único cubo de marca GAN que tengo en mi colección por el momento. Y este de Moyo. Pero mi cubo favorito es este GAN XS. Fue creo que el antepenúltimo cubo que sacó GAN hasta la fecha de hoy. Y pues salió como a finales del año pasado. Aunque también tengo de la marca Yuxin que me gusta mucho para 4x4 y Megamix. La referencia completa es un Kiji Warrior W. Otra pregunta es que ¿cuál es el mejor cubo para principiantes? Para 3x3 la verdad yo recomiendo pues con el que aprendí, con el que compré poco después de aprender a armar el cubo fue este Kiji Warrior. Ahí medio se ve la marca. Con este fue el que grabé también los primeros videos de método principiantes en 3x3 y pues la verdad es que yo lo recomiendo porque pues es bueno, gira bien y es aceptable para los principiantes. No es tampoco tan rápido, aunque si yo ya le he hecho mantenimiento, pero cuando lo compra nuevo no es tan rápido ni tan lento, entonces se lo recomiendo. Un cubo que quisiera tener, pues en sí no soy muy antojado, es el Valk 3 Elite. La siguiente pregunta es cómo te sientes poder resolver los cubos rápidamente sin equivocaciones. Y pues, aunque no parezca, yo sí cometo en ciertas soluciones, sí cometo ciertos errores, porque a veces me confundo en el caso de las primeras dos capas o hago en la cara amarilla, me equivoco en algún algoritmo, etcétera. Y pues, aunque no parezca por la velocidad, yo sí me equivoco. Otra pregunta fue qué cubo quisiera tener. La verdad es que yo estuve muy antojado de este XS, me lo dieron fue de Navidad y pues aunque quería hacer como un unboxing apenas me llegara, pues apenas lo tuve, quería hacer un unboxing pero me dio pereza como algunos de los videos que tengo no, que quería hacer y nunca hice. Pero bueno, este fue el que alguna vez siempre quise y aún lo quiero, es mi favorito. Pero aún así hay uno que me gustaría tener, pues no soy tan antojado, pero me gustaría tener, y es uno que Valk 3 Elite M. Es un cubo que tiene mucha cosa,
en especial imanes, porque un cubo magnético en realidad tiene como 48 imanes. En cambio el Bat Elite, el que les digo, tiene como 96 imanes. Tiene imanes en las aristas, en las esquinas y en los centros. Por lo general los cubos tienen en las aristas y en las esquinas. Bueno, ¿cuál fue mi primer torneo? Mi primer torneo fue el 11 de enero de este mismo año, del 2020, en Sabaneta, que se llamaba Speed Cubes Aves Marías. Una pregunta que me hizo un amigo también cubero, también ¿no? Como sub 40, es que cómo pasé del sub 30 al sub 15. La verdad, no fue fácil pasar de esas barreras, pero pues hice mayormente slow turning, que gira el cubo lento, y esto mejora algo que es el look ahead, que es mirar adelante, como le estaba diciendo ahorita, mirar adelante cuáles son las siguientes fichas en insertar, eh, cuáles y pues cuáles son las siguientes fichas en insertar e intentar resolver el cubo eficientemente sin, y sin pausas pues. Entonces pues fue mucha práctica, le tomaba varios días, varios, varias horas, ay se me fue la palabra, sí, varias horas al día, practicando el cubo 3x3 y haciendo slow turning. No me pues me gusta cronometrarme mucho los tiempos, pero eso también es malo porque uno se estresa y a veces puede hacerse tiempos malos. Entonces, otro consejo sería no cronometrarse tanto, como les decía, girar el cubo lento, buscar casos avanzados de las primeras dos capas. Yo sé que él usa Friedrich, el método avanzado, pero él usa el reducido, son menos algoritmos. Lo que le recomiendo a él es que busque casos avanzados de las primeras dos capas, que empiece a aprender aunque no quiera, pero si quiere bajar tiempos, es que aprenda casos de OLL, que es la orientación de la cara amarilla, y PLL, que es permutación de la cara amarilla, de la última capa. Bueno, otra pregunta fue que si tuve ganas de retirarme. La verdad es que cuando era principiante, si no llevaba sino como un mes de práctica, sí tuve un poco de ganas de retirarme, porque es que ya me estaba aburriendo del método principiantes, que era siempre los mismos algoritmos. Pues eran, sí, eran los mismos, no había variedad. Por ejemplo, en el avanzado que uno cambia, uno está resolviendo y en la cara amarilla, en un solve, en una resolución, te toca un caso y luego en el segundo te toca otro caso. Van variando. En cambio, en el principiantes te toca un caso y al siguiente te toca el mismo y muy poquitas veces te lo saltas. Entonces, pues tuve ganas de retirarme, sí, porque me estaba aburriendo de los algoritmos. Otra pregunta fue que si siempre tuve expectativas de ser tan bueno. Y la verdad es que no tuve tantas expectativas, porque uno empieza promediando 2 minutos, 3 minutos, la verdad. Yo empecé promediando eso. Hay mucha gente que se demora más, tal vez menos, etcétera. Pero nunca pensé que sería tan bueno como lo soy ya. Porque, pues, yo pensaba que el método que yo usaba, el método principiantes, era el único que todos los PQs usaban. Y pues después me di cuenta que no, que existían otros métodos y pues me quise ir metiendo a esos métodos, pero aún así yo veía muy lejos la barrera de los 20 segundos, de los 15 segundos y veía que eso era imposible. Pero con práctica y pues como estaba diciendo ahora, slow turning y un montón de técnicas avanzadas pude ir bajando mis tiempos. Otra pregunta muy parecida a otra que dije ahorita es que ¿qué speedcube recomiendo? Si es principiantes, otra vez le digo, le recomiendo el Kiji Warrior, que lo acabé de desarmar pues, pero les recomiendo el Kiji Warrior. Pero si ya son un poquito más avanzados, o sea, ya lo arman en menos de un minuto, yo recomiendo, no sé, este Yuxin, pues no es magnético, por eso ven que es como medio torcido. Pero recomiendo de la marca Yuxin, es un Yuxin Little Magic. Claro que hay otras referencias y por si la quieren comprar. Eh, o un Giant Young, en ese momento no lo tengo, lastimosamente, pero que también es muy bueno. El Giant Young recomiendo que tengan la versión 1, la versión 1
porque hace poquito sacaron la versión 2 y esa ya es mucho más avanzada para speedcues profesionales. Otra pregunta es que, ¿por qué es importante tener cubos buenos? Eh, Porque te dan mayor estabilidad, pues no se tuerce el cubo, pues no queda todo torcido. También tampoco se te bloquea tanto, pues uno lo gira normal, sin bloqueos. Eh, entonces cada vez que sea un mejor cubo, menos bloqueos tendrá, mayor corte, no te da pop, casi nunca te da pop, ¿sí? A menos que lo gires muy brusco, obvio que te dará pop. Eh, en fin, te da estabilidad. Si es magnético, mayor estabilidad. Son más suaves, entonces no tienes que hacer tanta fuerza y pues te ayudan a bajar tiempos. Entonces, si mucho, unos 5 años se le tiene que emplear a los cubos para hacer sub 10. La siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo se le tiene que emplear para hacer sub 10? Y pues aunque para hacer sub 10 es muy complejo, porque yo tengo otros amigos, bueno, conocidos, que llevan ya varios años en el Speedcube y aún así siguen siendo sub 15, sub 13, no sé. Entonces, pues si ya llevan tanto tiempo, significa que llegar al sub 10 es algo complicado. También conozco otros speedcubers, pues en YouTube he visto que llevan varios años también y pues apenas están llegando a la barrera de los 10 segundos. Aparte de speedcubes, yo compraría unos cualquiera. La verdad, no, porque es que como estaba diciendo ahorita, los cubos importan. La velocidad, estabilidad. Y si compro cualquiera, pues primero, si es cualquiera, a mí no me importan los cuboides. O sea, los cubos raros como el Mirror, el Fisher, Pyramorphix, Mastermorphix, a mí casi no me interesan esos cubos, y mucho tengo 4 en la colección. Y en total tengo 25. Pero bueno, a mí si es cubos cualquiera, no, no me interesan. Y si son cubos, pues de las categorías de la WCA, a mí me interesa es velocidad, qué tan recomendable es. Pero si es un cualquiera gama baja, obvio que no lo compraría porque a mí no me interesa cubos malos, sino cubos que me ayuden a bajar tiempos. Otra pregunta que me lo hizo también otro cubero, pues me lo hizo, pero no es speedcuber, él solamente los arma. Es que, ¿qué recomiendo para hacer speedcube para novatos? Yo sé que él, pues en estos días estaba hablando con él y me dijo que no le interesaba tanto el speedcube, les interesaba ir a armarlo. Pero sí, aún así le respondo la pregunta que, pues, es hacer, no cronometrarse tanto el tiempo. Claro que si lo quiere hacer, pues no hay problema, pero no en exceso. Eh, Tener cubos aceptables, pues gama media o sí, pues que giren bien, no excelentes, excelentes de los mejores del mundo, que esos son muy caros, sino que gama media, precios aceptables y que tengan buen corte, sean estables, etcétera. Que pues si quieren, si les interesa bajar tiempos, como les decía ahorita, que era que practiquen, busquen casos eficientes, pues que no usen tantos movimientos. Si quieren, se vayan metiendo con el método Friedrich, que es el avanzado, el más usado por los speedcubers, eh, los speedcubers ya más avanzaditos. Y pues eso es lo que yo les recomendaría para quienes están empezando y pues ya están más bajos del minuto. Bueno, la siguiente pregunta es que ¿cuáles son mis metas? Es muy parecida a la anterior, que ¿cuál es que era? Eh, Espera que se me perdió. Ah, que cuál sería mi mayor reto. Muy parecido, pero bueno, si se trata de metas para este año, la verdad es que pues tener cubos buenos en las competencias oficiales cuando volvamos a entrar, porque este coronavirus canceló todas las competencias y justamente yo estaba muy emocionado por una que iba a haber en abril. Eh, cuando volvamos a las competencias quiero tener un promedio en 3x3 sub 16, sub 17. Ya no sé ni qué estoy haciendo con el cubo aquí.
tener un promedio, pues un buen promedio. En mi casa, pues en la casa aquí, en 2x2 tener un promedio, tienes que tener un promedio, promediar estable sub 5, en 3x3 ser sub 15 estable, 4x4 ser sub, pues mi meta para este año es ser sub 50, aunque no se promedio, y pues en competencia en 4x4 tener un promedio sub 1, en 5x5 ser sub 2, si mucho sub 250 o sub 2, sub 1.45, perdón. Megamix sub 1.45 también. Y pues esas serían mis metas. Pues no son muchas, pero serían mis metas. Y obviamente, como estaba diciendo anteriormente, bajar tiempos. La otra sería practico diariamente. Sí, yo practico diariamente. Pues hay veces en las que cuando tengo competencias o a veces en las que tengo como... Pues yo en sí en este momento estoy promediando como 17 segundos o menos. Pero hay veces en las que estoy de sub 14, o sea, entre 11 y 14 segundos. Entonces en esos días, no sé por qué, pero yo me viseo y entonces me pego al cubo más de mediodía. Pero en sí, todos los días practico, saco un tiempito, pues saco cierto tiempo para practicar, contarme el tiempo, hacer slow turn, etc. La otra pregunta es que, ¿cuál fue lo más difícil de este método? La verdad fue aprenderme las primeras dos capas porque pues cuando apenas me estaba metiendo con el método, son solamente tres casos que uno se aprende y uno usa algo que se llama F2L intuitivo, o sea, uno usa sus propios algoritmos eh, para ir armando las primeras dos capas, pero a veces eso es ineficiente, quita mucho tiempo y se usa muchos movimientos. Entonces pues quise empezar a buscar casos de F2L y entonces son demasiados algoritmos que sí son muy útiles. Eh, entonces pues la respuesta sería que fue aprender las primeras dos capas y pues el método en sí todavía no lo he terminado. Todavía tengo algoritmos que no me sé, en especial de la última capa, la cara amarilla. Bueno, la siguiente pregunta es que ¿con qué método armo el 3x3? Como estaba diciendo también anteriormente, es que yo uso el método Friedrich, también conocido como método CFOP. Este método, les desarmo y les muestro más o menos de qué trata. El método trata solamente de 4 pasos, sino que son muchos algoritmos, son más de 100. Y pues consta de armar la cruz, cualquier cruz, pues aquí dice una crucecita blanca. Luego es armar las primeras dos capas, usando ciertos casos. eh, Tengo las primeras dos capas, eso se aprende, pues eso no se aprende de un día para otro, sino buscando casos, etcétera. Luego es hacer la capa de arriba, que en este caso es la cara amarilla, ahí la tengo. Y el último paso que es terminar el cubo, que pues la última capa está toda desarmada, excepto pues este bloque, son 21 casos ese último paso y pues solamente es terminarlo. Entonces, uso el método Friedrich, son esos 4 pasos. También es, pues como ahorita dije que CFOP, esas letras vienen de los pasos. C de cruz, F, pues en realidad es F2L, First Two Layers, primeras dos capas, o LL, que es orientación de la última capa, y PLL, permutación de la última capa, o sea, intercambiar fichas para que termine el cubo. ¿Cuál cubo uso? Otra vez les digo que es el GAN XS. La siguiente pregunta es, ¿cuál es mi récord personal? Mi récord personal, yo le pregunté que en cuál era y me dijo que era en el 3x3. Y en el 3x3 en ese momento es 9.14. Un amigo, un compañero me dijo que si tuve que aprenderme todas las combinaciones para armar el cubo rápidamente. La verdad, obviamente, es que no. Porque es que aprenderse una combinación es algo prácticamente imposible. Fue muy difícil de que alguien se aprenda una combinación.
Y segundo, en realidad son 43 trillones de combinaciones para este cubo, el clásico 3x3. Entonces quién sabe cuántas serán para cubos más grandes. Entonces pues obviamente no me aprendí todas las combinaciones, todo en la armada de cubos es improvisación, pues uno nunca sabe qué es lo que los algoritmos que tiene que hacer, etcétera. Otra pregunta por el mismo fue que cuando logré armar el cubo por primera vez. Este es un especial de un año de Speedcube, o sea que hace un año eh, lo armé por primera vez. ¿Cuánto tiempo me demoró armar el cubo más grande? En este momento el cubo más grande es un 6x6. Ahí se ve, 6x6. La verdad, pues cuando me llegó yo estaba muy emocionado porque era el cubo más grande que iba a tener porque era el 5x5 el más grande, o Megamix. Entonces, cuando me llegó, yo lo armé y pues me demoré como 8 minutos. Sí, mucho para un 6x6. Pero yo decía que eso era un tiempazo y pues iba bajando los tiempos muy rápidamente. Pero en sí, me demoré 8 minutos y no más porque es que yo ya tenía... yo ya sabía más o menos cómo se resolvía porque había visto algunos videos, unos example solves, o sea, vi más o menos cómo se resolvía un 6x6 y también porque con 5x5 y 4x4 la cosa es muy parecida. Y otra pregunta fue que cuál fue mi mejor tiempo. Le pregunté que en cuál categoría, me dijo que entre todas las que yo practico, cuál es el mejor tiempo y obviamente es el 2x2, es un bulk por cierto, pero el 2x2 mi récord es de 1.13 segundos. Sí, porque el que lo sigue sería en Scube. Casi no lo practico. Pues me gustaba mucho practicarlo, pero no sé por qué, pero últimamente me está dando pereza practicarlo, que es de 3 segundos. Pero en fin, en 2x2 mi récord es de 1.13. Y justamente este día que estoy grabando este video, me hice 1.57, que hubiera sido récord, pero me quedé media hora pensando si iba a parar el timer. En fin, esas fueron todas las preguntas. La verdad es que no sé cuánto tiempo me demoré. Este video igualmente iba a ser largo porque mientras respondía esas preguntas y ya que voy a contar mi historia, si se demora algo. Pero entonces, ahora sí que empezaré con la historia. En fin, yo creo que hasta aquí llega el video. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Hasta luego.